En Mediodía COPE, El Espejo. Estar informado. Decía Santa Luisa de Marillac, que celebrábamos el pasado domingo, sean muy afables y bondadosas con sus pobres. Ya saben que son nuestros señores a los que debemos amar con ternura y respetar profundamente. Ana Santa Luisa de Marillac fue cofundadora de las Hijas de la Caridad. Sí, hoy, Juanjo, vamos a invitarles a nuestros oyentes a viajar al París del siglo XVII para conocer a esta mujer que era imparable. Huérfana desde niña, frágil de salud y con una vida nada fácil, pero con un corazón gigantesco. Santa Luisa de Marillac, tras enviudar, se volcó en ayudar a los más pobres y junto a San Vicente de Paúl revolucionó la caridad de su tiempo. Montó escuelas, atendió hospitales, cuidó heridos de guerra, llegando incluso hasta Polonia. Santa Luisa de Marillac fundó, junto con San Vicente de Paúl, como has dicho, a las Hijas de la Caridad, mujeres que llevaron esperanza donde nadie llega y aún a día de hoy siguen haciéndolo. En nuestra diócesis tienen presencia. Murió en 1660, pero su legado sigue brillando. Una vida donde la caridad lo podía todo. Bueno, qué impresionante. Yo cada vez que hablamos de los santos parecen que son gente piadosita con las manos juntitas y los ojos revueltos, pero no nada. Paraban quietos. No, son gente de primera fila, vamos. Sí. Espectaculares, una vida impresionante. Vamos a hablar del Día del Seminario. Sí, el próximo domingo, este domingo 22 de marzo, se celebra ese Día del Seminario y vamos a hablar con el rector de nuestro seminario diocesano, José Juan López Zambrano, y con su director espiritual, Feliciano Leal. También vamos a tener las píldoras de la doctrina social de la Iglesia que nos trae cada 15 días Juan Antonio Morquecho. Y en la escapada nos iremos hasta la ermita de los Santos Mártires de Feria, con Guillermo Díaz Manzano. Hablaremos de una película que se va a estrenar próximamente y que también se podrá ver en Badajoz, La Última Cena. Además de la información, Rafa Angulo será el encargado de poner la última palabra. En Mediodía COPE, El Espejo. Estar informado. En torno a la figura de San José, este domingo, como es tradicional, se celebra el Día del Seminario con el lema Deja tus redes y sígueme. Vamos a adentrarnos en esta institución tan importante para una diócesis de la mano de su rector, José Juan López, y del director espiritual, Feliciano Leal Cáceres. Bienvenidos. Un saludo muy cordial a todos los oyentes y gracias por acompañarnos con motivo de este Día del Seminario. Buenas a todos y gracias por invitarnos con motivo del Día del Seminario. Un saludo también de mi parte a todos los oyentes. Feliciano, este año la campaña es muy interesante. Juega con la palabra redes, proponiéndoles a los jóvenes que dejen las redes sociales y vivan de cara a los demás. Es verdad que parece un juego de palabras. Para nosotros la palabra redes evoca aquellas que dejaron los apóstoles para seguir a Jesús, pero es verdad que para los jóvenes y no tan jóvenes de hoy, la palabra redes alude más bien a las redes sociales. José Juan, en una sociedad tan cambiante como la que tenemos actualmente, ¿cómo descubren los jóvenes la llamada al sacerdocio? Pues la llamada al sacerdocio sigue naciendo, como siempre, del encuentro personal con Cristo. Aunque es verdad que vivimos en una sociedad muy cambiante y con muchas propuestas, cuando un joven descubre a Jesús de verdad en la oración, en la vida de parroquia, en una experiencia de servicio, pues empieza a hacerse preguntas profundas sobre su vida. Hoy vemos que muchas vocaciones surgen a través del testimonio. La familia, un sacerdote cercano, un grupo cristiano o una experiencia fuerte de fe. Nos lo recordaba nuestro arzobispo don José en el artículo que ha escrito en la revista Iglesia en Camino, que es fundamental pues para que los jóvenes descubran esas llamadas, pues crear una verdadera cultura vocacional, donde los jóvenes pues puedan plantearse con libertad qué quiere Dios de ellos. La vocación, por lo tanto, no nace de estrategias meramente humanas, sino de un corazón que es capaz de escuchar al Señor. ¿Y cuáles son los principales retos en la formación de los futuros sacerdotes? El principal reto es formar sacerdotes que sean hombres profundamente enraizados en Cristo y capaces de acompañar a las personas en este mundo actual nuestro. Necesitamos sacerdotes pues, con una sólida vida espiritual, una buena formación humana y teológica
y también con capacidad de cercanía pastoral. El sacerdote está llamado a ser pastor, hermano y servidor. Otro reto importante es ayudar a los seminaristas a vivir su vocación con alegría y autenticidad, en este contexto social, pues que muchas veces no comprenden la fe. ¿Qué aspectos de la formación espiritual son más importantes durante los años del seminario? La formación espiritual es el corazón de la vida del seminario, porque el sacerdote antes que nada es un hombre de Dios. De ahí que se tiene que intentar tener una vida, una relación personal y profunda con Cristo. Y en eso pues hay una serie de pilares que son básicos. Una vida intensa de oración, la Eucaristía como el centro de la vida diaria, el contacto con la palabra de Dios, la vida de los demás sacramentos, especialmente la confesión y el acompañamiento espiritual. Esos son, diríamos, los pilares más claros. Pero también es muy importante aprender a unificar la vida, que la oración, el estudio, la vida fraterna, el servicio comunitario y pastoral cuando se tiene, formen una sola cosa. El seminario, como podemos imaginar, no busca solo formar estudiantes de teología, sino sobre todo pastores que tengan el corazón de Cristo, que sean capaces de escuchar, de servir y de entregar su vida por amor a los demás. Claro, esto que acabo de decir cuadra más para nuestros seminaristas mayores. Para los seminaristas del seminario menor, lo principal es irlos iniciando en todo esto. Pero claro, como son adolescentes y jóvenes en medio de sus compañeros, buscando que valoren cada día más la Eucaristía, la vida de oración comunitaria, la vida de oración personal, la confesión. Hay que buscar que ellos mismos progresen en el trato con el Señor, pero con normalidad, desde su alegría, en su día a día, en el deporte, en las amistades, en las familias, en la vida. Estamos hablando con José Juan López, es el rector del seminario, y con Feliciano Leal, que es el director espiritual. Estamos hablando del Día del Seminario, que lo celebramos este domingo. ¿Y qué le dirías a quienes sienten una inquietud vocacional pero tienen miedo de dar el paso, sobre todo en el tema de la vocación al sacerdocio? Lo primero que les diría es que el miedo es algo bastante normal. En la Biblia, cuando Dios llama, muchas veces la primera reacción es precisamente esa, tener un cierto temor o esa sensación de que, como a mí, si yo no estoy preparado, ¿quién soy yo? Si soy muy poca cosa. Pero la vocación no es antes que nada una decisión personal y solitaria, sino que es una respuesta a la iniciativa de Dios. Por lo tanto, Dios está siempre con nosotros, no nos va a dejar. Por eso, a un joven que sienta inquietud vocacional, yo le diría 3 cosas muy sencillas. Primero, que rece y hable con el Señor con sinceridad. El segundo, que no procure discernirlo solo, sino que busque siempre un acompañamiento, un sacerdote, una religiosa, su propia comunidad, alguien que le pueda servir de referencia. Y tercero, que no tenga miedo de ir dando pequeños pasos. Entrar en el seminario no es tenerlo todo claro desde el principio, sino que es comenzar un camino de discernimiento para intentar averiguar qué quiere Dios de mí, averiguar para quién soy yo. En eso es verdad que sí que ayuda mucho estar en el seminario. Lo importante no es tenerlo todo claro desde el inicio, pero si algún joven tiene esas inquietudes, tiene esas intuiciones, que no las apague, que seguirlas bien les puede hacer muy feliz, y no seguirlas le puede hacer una persona infeliz. ¿Y las familias? ¿Qué pueden hacer las familias y las parroquias para fomentar el nacimiento de vocaciones? Bueno, pues como las vocaciones nacen siempre en un ambiente de fe, lo primero que tienen que hacer la familia, lo primero que pueden hacer las familias y las parroquias, es algo muy sencillo, pero a la vez fundamental. Es ayudar a los hijos, a los jóvenes, a los adolescentes, a encontrarse de verdad con Cristo. Cuando en una casa se reza, se vive la fe con naturalidad y se participa de la vida de la iglesia, se va creando ya un terreno donde la vocación puede surgir. Y la parroquia también tiene un papel importante, esencial, diría yo. Ofrecer espacios de oración, de servicio, de acompañamiento, de vida comunitaria, de vida en grupo, donde los jóvenes puedan preguntarse por el sentido de su vida. Y algo muy importante es hablar de la vocación con normalidad, sin miedo, como una posibilidad real de felicidad, de entrega, de sentirse felices en la vida. Cuando una familia y una parroquia viven con alegría su fe, muchas veces ahí empieza a escucharse la llamada de Dios. José Juan, a pesar de las dificultades, ¿qué motivos de esperanza encontramos en los seminaristas actuales? Los seminaristas de hoy son jóvenes que han hecho un discernimiento serio. Han escuchado muchas voces en su vida, pero han elegido seguir la llamada del Señor. Y eso ya es un signo de esperanza. Yo veo que son jóvenes generosos,
con sensibilidad pastoral y con deseo sincero de servir a la Iglesia y a las personas. Muchos de ellos han descubierto su vocación en experiencias de fe intensa, peregrinaciones, voluntariado, grupos parroquiales, movimientos. ¿Y los fieles? ¿Cómo pueden apoyar los fieles al seminario? Una cosa que tenemos que tener muy clara es que el seminario es tarea de toda la Iglesia. Y por eso podemos encontrar varias formas de ayudar. La primera y más importante es la oración. Las vocaciones nacen en el corazón de Dios y necesitamos pedirlas con confianza. También es muy importante crear ambientes cristianos en las familias y en las parroquias, donde los jóvenes puedan escuchar la llamada del Señor sin miedo. Y por supuesto también está el apoyo material y la cercanía a los seminaristas. Cuando una comunidad se siente responsable de su seminario, pues las vocaciones pueden florecer con más facilidad. Para terminar, ¿qué mensaje, José Juan, te gustaría como rector dejar a los jóvenes que están buscando su camino en la vida? A los jóvenes les diría algo muy sencillo. No tengáis miedo de preguntarle a Dios qué quiere de vuestra vida. La vocación no es perder algo, sino descubrir el camino donde uno puede ser verdaderamente feliz, donde uno puede tener de verdad paz interior. Cuando una persona encuentra su lugar en el plan de Dios, su vida adquiere una profundidad y una alegría que nada lo puede sustituir. Y si en el corazón de algún joven aparece la inquietud del sacerdocio, le diría: no tengas miedo de dar el paso y de preguntar. El Señor nunca defrauda a quien se fía de Él. Bueno, pues muchas gracias a los dos, a José Juan López y a Feliciano Leal, rector y director espiritual respectivamente del seminario. Quisiera terminar pues dando las gracias a todos los que sostienen el seminario con su oración, con su cercanía y con su apoyo. En este día del seminario pues vamos a pedir especialmente al Señor que siga llamando a jóvenes generosos que quieran entregar su vida al servicio del Evangelio. Que el Señor bendiga a nuestras comunidades y que nunca falten vocaciones que mantengan viva la misión de la Iglesia. Muchas gracias. Lo dicho, muchas gracias por la posibilidad de haber hablado del seminario en esta jornada. Un saludo cordial para todos. Gracias y feliz día del seminario. Y continuamos con el programa y lo hacemos ahora hablando de doctrina social de la Iglesia. Como cada 15 días escuchamos ya a Juan Antonio Morquecho. Morque, ¿de qué nos vas a hablar esta semana? Pues hoy hablamos de espiritualidad relacionada con la doctrina social de la Iglesia. Y hablamos de eso porque el Magisterio nos señala la importancia también de lo estético, de lo espiritual, en la conversión ecológica, cuando afirma, como dice el Papa Francisco en Laudato Si', que hay mística en una hoja, en un camino en el rocío, en el rostro del pobre. El ideal no es solo pasar de lo exterior a lo interior para descubrir la acción de Dios en el alma, sino también llegar a encontrarlo en todas las cosas, como enseñaba San Buenaventura. La contemplación es tanto más eminente cuanto más siente en sí el hombre el efecto de la divina gracia, o también cuanto mejor sabe encontrar a Dios en las criaturas exteriores. Nos llama a hacernos a todos un pequeño San Francisco. Pues una cosa más que sabemos sobre la doctrina social de la Iglesia es una caja llena de sorpresas y un manual para todos los cristianos. ¿Te gusta el cine, Ana? Pues sí, Juanjo, yo creo que es un buen momento para el ocio, ¿no? Para despejar la mente. Sí, la verdad es que sí. Bueno, pues el próximo jueves se estrena en España la película La Última Cena. El estreno incluye Badajoz, en los cines Conquistadores, a las 8 de la tarde. Pues es una fecha muy propicia, Juanjo, para este tipo de estrenos, porque además tengo entendido que La Última Cena se estrenó con un gran éxito en más de 1.500 cines de Estados Unidos ya el año pasado, coincidiendo con la temporada de Semana Santa. Y además, creo recordar que alcanzó el top 6 de la taquilla americana en su primer fin de semana, o sea que todo un éxito. Todo un éxito, esperemos que en España también. Además, tener más tiempo libre y vivir la Semana Santa nos predispone para ir al cine a ver este tipo de películas. Bueno, Juanjo, es que a lo largo de la historia hay películas célebres que nos acercan a la Pasión de Cristo. Se me está ocurriendo, por ejemplo, La Pasión de Cristo, dirigida por Mel Gibson y protagonizada por Jim Caviezel, que es una de las últimas. Pero todos recordamos otras como La Túnica Sagrada, Rey de Reyes, El Evangelio según San Mateo de Pier Paolo Pasolini, La historia más grande jamás contada. Cada una de estas películas pues ponen el acento en un aspecto. Me estoy acordando ahora incluso de una ópera rock que en España alcanzó un éxito rotundo en su día de la mano de Camilo VI. El espectáculo se adentra en la psicología de Jesús desde el punto de vista de Judas Iscariote. Jesucristo Superstar, sí, es cierto. Bueno, pues en el caso de esta película, La Última Cena,
nos adentramos en un viaje bíblico que revive los momentos que preceden a la pasión de Cristo, contemplados desde la mirada de quienes caminan junto a él, que son los apóstoles. Una historia profunda sobre la fe, pero también la debilidad humana. O sea, que se juntan esas dos cosas. Recordemos que esa debilidad pues lleva a la traición, a la desbandada, a la negación por parte de los apóstoles. Y se aborda también la redención y el acto supremo de amor que cambió la historia para siempre. A ver, si tuviéramos que hacer un resumen, yo te diría que en los últimos días o en los días previos a la traición, los discípulos se reúnen en torno a Jesús para compartir la última cena, y lo que comienza como una celebración de fraternidad se transforma en una noche cargada de misterio, en la que las miradas revelan inquietudes, las palabras pesan más que nunca y el corazón de cada discípulo es puesto a prueba. El espectador además percibe esa tensión en la película, una tensión que va creciendo en silencio. La fidelidad se confronta con la debilidad humana, que eso está presente, como digo, en la película. Uno comienza a tramar la traición, otro promete lealtad sin comprender la prueba que está por venir, y todos se enfrentan al misterio de un maestro que habla de entrega, de sacrificio y de un amor más grande que el sufrimiento. Además, la película cuenta con un reparto encabezado por actores muy conocidos por el gran público. Por ejemplo, Robert Kepler, que es el de los Juegos del Hambre, James Faulkner, que es el de Juego de Tronos, James Ward, de Romeo y Julieta, o La Materia Oscura. Es una película muy recomendable para pasar un buen rato en el cine, solos, con amigos o incluso en familia. Y Juanjo, ¿cuándo has dicho que se estrena esta película? Se estrena el próximo jueves. Que es 26 de marzo. Sí, jueves. Mira un calendario. Sí, 26 de marzo, el jueves, a las 8 de la tarde. Se estrena en toda España y en ese circuito se ha incluido Badajoz. Los cines Conquistadores a las 8. Pues nada, jueves que viene a las 8 de la tarde en los cines Conquistadores de Badajoz ya tenemos una cita. Y nos vamos de escapada. Pues otra cita más. Algo que hacer para estos días de vacaciones o en los que va a bajar el ritmo de la vida, porque nos encaminamos ya a la Semana Santa sin solución de continuidad. Bueno, vamos a ir, Guillermo Díaz Manzano nos va a llevar esta semana a la Ermita de los Santos Mártires de Feria. Allí nos vamos. Buen día, amigos de la escapada. La Cuaresma, poquito a poco, va pasando y va acercándonos al gran misterio de nuestra salvación, de nuestra redención, la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Mientras llegan esos días grandes y santos, vamos a detenernos hoy en uno de los pueblos más singulares del sur de la provincia de Badajoz. Me refiero a Feria, dominado por la silueta imponente de su castillo medieval, para acercarnos a un lugar profundamente arraigado en la devoción popular, la ermita de los Santos Mártires. En muchos pueblos de Extremadura encontramos ermitas dedicadas a los llamados Santos Mártires, una vocación que suele referirse a los primeros testigos de la fe cristiana, especialmente aquellos que dieron su vida durante las persecuciones romanas. En el caso de Feria, la tradición local vincula esta ermita a la devoción hacia mártires protectores del pueblo, cuya memoria fue creciendo con el paso de los siglos. La ermita responde al modelo clásico de construcción religiosa rural extremeña: edificio sencillo, de nave única, muros encalados y cubierta sobria. No busca la monumentalidad, sino el recogimiento. Su arquitectura habla de una fe popular, cercana, nacida del pueblo y para el pueblo. Situada en un entorno que permite contemplar el paisaje de la comarca de Zafra, Río Bodión, la ermita se convierte también en lugar de encuentro entre naturaleza y espiritualidad. En estos espacios elevados o apartados, la oración adquiere un tono especial. El silencio, el horizonte abierto y la historia en que envuelve cada rincón invitan a la contemplación. La devoción a los santos mártires en Feria ha estado tradicionalmente ligada al calendario festivo local. Las celebraciones en su honor reúnen a vecinos y familiares en torno a la misa, la procesión y los actos populares. Como sucede en otros pueblos, estas fiestas no son solo liturgia, son identidad compartida, son memoria transmitida de padres a hijos. Durante siglos, en épocas marcadas por epidemias, sequías o dificultades agrícolas, los pueblos acudían a sus santos protectores buscando intercesión. La ermita de los Santos Mártires fue sin duda uno de esos lugares donde se elevaron súplicas colectivas, donde se hicieron promesas y donde se dio gracias por favores recibidos. En Feria, localidad con una historia marcada por el señorío y por la presencia de linajes nobiliarios,
La ermita representa la dimensión más popular y cercana de la religiosidad. Frente al poder representado por el castillo, la ermita simboliza la fe sencilla del pueblo, porque el patrimonio de un pueblo no se entiende solo por sus piedras antiguas, sino también por los lugares donde se ha rezado, celebrado y sufrido juntos. La ermita de los Santos Mártires es, en definitiva, un espacio donde se entrelaza historia, paisaje y devoción. Un pequeño templo que recuerda que la fe, cuando es compartido, se convierte en un elemento constitutivo de identidad. Así, bajo la mirada del castillo y sobre la tierra extremeña, los Santos Mártires siguen siendo memoria viva en Feria. La gastronomía de Feria en la provincia de Badajoz se caracteriza por su cocina tradicional y rural, destacando los platos contundentes como la caldereta del cordero, el cocido completo, las migas con torrezno y el hígado de cordero encebollado. Platos originales incluyen bollos de tortillas con arroz, boronía de pollo o bacalao y sopas de tomate. En repostería son destacables los pestiños, piñonates, orejas, flores de miel, dulce de almendra en forma de culebra. Algo realmente espectacular. Ve y verás. Pues con ese paseo por Feria y concreta esa mirada en la ermita de los Santos Mártires, nos vamos a despedir. Muchas gracias, Guillermo. Una semana más. Nosotros le cedemos la última palabra, como siempre, a Rafa Angulo. Cuenta la historia que un rey recibió un día un regalo que le encantó. Se trataba de 2 crías de halcón, que enseguida confió a su mejor cetrero para que las adiestrara. Pasó el tiempo y un día el maestro cetrero pidió audiencia al rey. ¿Qué ocurre? ¿Has podido enseñar a mis halcones los secretos de la caza? Majestad, ocurre algo extraño. Uno de los halcones vuela con gracia, velocidad y precisión, pero el otro no ha volado nunca. Se queda en su rama y solamente observa a su hermano. El rey, gran amante de los animales, convocó a sus mejores curanderos para que resolvieran el tema, pero el halcón no parecía enfermo, simplemente se negaba a volar. Como nadie solucionaba el problema, el monarca ofreció una buena recompensa a quien hiciera volar al halcón. A los pocos días, el maestro cetrero pidió una nueva audiencia y anunció con una sonrisa que ya los 2 halcones volaban y que se había puesto a enseñarle al que antes no se movía. El rey quiso verlo, y así era. Las 2 aves cruzaban el cielo con destreza. El segundo se le notaba un poquito más torpón. El rey quiso saber quién había solucionado el problema, y el cetrero le señaló a un campesino. El monarca no podía esconder su curiosidad. ¿Cómo lo conseguiste, campesino? Pues simplemente corté la rama, majestad, y el halcón no tuvo otra opción que volar, como los patitos cuando los echas en el agua. El rey no pudo disimular una sonrisa al ver la sencillez de la solución. Le dio la recompensa al campesino e instrucciones al maestro cetrero para la próxima partida de caza. Corta tu rama, mi cuate. Es decir, el miedo a lanzarte, a ser coherente con tus creencias, amigo mío, que ayuda no te va a faltar. Mira que otros lo han hecho antes que tú y fíjate cómo vuelan. No te quedes en tu rama, camastrón, apoltronao. Atrévete a dar el salto. Complícate la vida para bien. Mira que muchos de esos halcones miedosos son personas con potencial, pero que se lo piensan demasiado. Un halcón ha nacido para cazar, igual que muchas personas que tienen talento y formación para volar en este aire falto de valores. Que así está, que el aire está enrarecido, que hay que volar más alto. No deberías tener tanto miedo, no lo dudes. Corta tu rama, lánzate y ya verás cómo te darás cuenta de que ha sido la mejor decisión que podías haber tomado.